en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues me gustan varias cosas. Pan, me gusta la leche, el arroz, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cuál es tu color favorito? Negro. ¿Cómo eran tus padres? Hermosos los dos. Eran unas personas que nos entendían como hijos y que nos ayudaban a crecer intelectualmente. Y mamá nos chiqueaba mucho a todos. ¿Cuántos vivían en la casa de tus papás? Normalmente éramos 8, pero siempre teníamos primos que se iban a vivir ahí con nosotros, entonces éramos alrededor de 10 o de 11 o 12, más mi papá y mi mamá. ¿Y qué responsabilidades tenías tú Cuando era pequeño, en tu casa? normalmente mi mamá nos pedía que recogiéramos nuestra ropa sucia y que la lleváramos a la lavadora pues antes no había lavadoras tan fácilmente, eran lavaderos Sí. de cemento. Entonces tratábamos de recoger nuestra ropa, de tender nuestra cama y la mayoría de las veces cada uno de nosotros lavábamos los trastes que ensuciábamos. De todos. De cada uno, cada quien lavaba sus trastes. ¿Qué hacías para divertirte con tus hermanos? Pues éramos muy audaces siempre y jugábamos en las tardes, jugábamos al burro castigado, jugábamos a las escondidas o nos metíamos en las casas que había de construcción en la noche y nos contaban de fantasmas. Historias de terror. Y nos divertíamos brincábamos mucho. Brincábamos de las azoteas de las casas, brincábamos a los montones de arena que había abajo. Pues nos enseñaron a brincar y a caer para no lastimarnos. ¿Qué hacías para divertirte con tus amigos? Pues siempre los invitábamos a ese tipo de reuniones. Eran las reuniones del barrio, donde nos juntábamos todos a platicar de lo que habíamos hecho en el día o a que nos contaran historias, los más grandes. Y nos juntábamos para que nos enseñaran a andar en bicicleta, por ejemplo. Wow. Y había una privada que tenía una bajada muy pronunciada y entonces nos subían en la bicicleta y nos aventaban por esa bajada para aprender. Pues chocábamos contra las paredes y nos raspábamos las manos y nos caíamos, pero aprendíamos a andar en bicicleta. ¿Cómo era tu casa? Bueno, primero vivimos con nuestros abuelos paternos. Era una casa que tenía 4 recámaras y en una recámara vivíamos mis papás, mis hermanos Roberto, Margarita, Enrique y yo. Ahí vivimos 2 o 3 años. Cuando nos fuimos ya después a otra casa, de las nuevas que estaban haciendo ahí cerca. Y la casa tenía 3 recámaras, ya éramos 5, que ya había nacido Mari, después nació tu tío Chato y al último nació tu tía Conchita. Pero cuando éramos chiquitos, tu tío Pollo perdió a su mamá, que era esposa de un hermano de tu abuelita, de tu bisabuelita, de Conchita. Y entonces, como el tío Jesús no podía atenderlo, le pidió a tu bisabuelita que si lo podía llevar allá a la casa con todos nosotros. Era más chiquito que Conchita, creo que como unos meses más chico. Entonces mi mamá con mucho cariño le dijo que sí. Y desde entonces él vivió con nosotros y fue nuestro 8º hermano. Por eso éramos 8, por tu tío Pollo. ¿Cómo era tu escuela? La escuela que estuve casi todo el tiempo en ella era muy bonita. Era una de las escuelas, pues yo creo que era de las más recientes en aquellos tiempos. Era una escuela nueva, tenía un patio muy grande para jugar, los salones estaban muy bien y nos gustaba porque además estaba a 2 cuadras de la casa donde vivíamos. ¿Te gustaba ir a la escuela? Pues sí, porque nos divertíamos mucho, nos encantaba como nos enseñaban los maestros. ¿Existía el bullying? Probablemente existía, pero en aquellos tiempos, más que bullying, era si alguien no te gustaba o te caía mal o todo eso, pues lo retabas y a la hora de salir de la escuela, pues te dabas 2, 3 coscorrones con él
Y luego ya se agarraban de la mano y se saludaban y volvían a ser amigos. Wow. ¿Cuál ha sido el mayor lío en el que te metiste de joven? Pues no recuerdo haberme metido en ningún lío. No, siempre éramos muy tranquilos, muy apacibles. No más, éramos así, muy tranquilos. Okay. ¿Qué cosas muy importantes pasaron en el mundo mientras crecías? Cuando nací, se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el mundo había mucha hambre y nos platicaban nuestros padres que era muy difícil conseguir alimentos o eran muy caros. Aunque México siempre ha tenido mucha agricultura y ganado y todo eso, pues sí afectó en alguna medida el desarrollo de México. Estábamos muy ajenos a ese tipo de problemas porque no se inmiscuía mucho México en eso. Nomás apoyó a la guerra con el escuadrón 201, se llamaba, en un escuadrón aéreo, y se fueron en esos aviones a ayudar en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo no me di cuenta de nada de eso, yo era muy pequeño. Lo más importante y lo más hermoso es que se fue abriendo la industria de todas las cosas, porque en aquel entonces pues no había televisión, cines, todo eso no existía. Poco a poco se fueron haciendo las cosas y conforme íbamos creciendo, pues íbamos descubriendo las nuevas cosas que se iban haciendo en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosas de las que hacían en tu casa eran tus favoritas? Jugábamos de una manera en que cuando no estaban los papás en la casa éramos muy traviesos. Sacábamos los colchones de las camas, como era una casa de 2 pisos y había un corredor pequeño en el segundo piso, y desde arriba nos aventábamos de brinco a los colchones. Te digo que éramos muy brincones. Sí, padre. Pues no, porque antes no nos matamos a alguno porque era muy peligroso. Ahora de grande me doy cuenta. ¿Como de las escaleras? No, nos subíamos al barandalito y de ahí aventábamos el brinco a los colchones. Yo me hubiera ido como acostada. No, porque es más peligroso. Es que te digo que tu bisabuelo Roberto siempre nos enseñaba cosas. A lo mejor él no las hacía, pero nos enseñaba a nosotros a hacerlas. Él nos enseñó a nadar y él no sabía nadar. Wow. Él nos enseñó, nos ayudó a que todos manejáramos y él no sabía manejar carros. Y él aprendió, ¿no? Con lo que les enseñó. Pues no, nos enseñaba, pero a él no lo enseñaron cuando fue chico, a nosotros por eso nos enseñaba. Y nosotros aprendimos a nadar en los ríos, en el río de los Pirules, en Aguascalientes. Era un río muy bonito, que ahora ya no existe, existen unos charcos ahí, pues ya hasta contaminados. Pero en aquellos entonces pues era muy hermoso irte a nadar al río, y ahí es donde aprendíamos a nadar. Ya más grandes nos llevaba tu bisabuelo, cuando había ríos crecidos ahí cerca, nos enseñaba a nadar en esos ríos, nos aventábamos a nadar y siempre nos decía, no nade contra la corriente, váyase con la corriente, pero váyase diagonalmente. Y de esa manera salíamos a la otra orilla, no nos pasaba nada. ¿Y cuál la que te gustaba menos? Pues lo peor es que todas nos gustaban. No había nada que no nos gustara, pues éramos muy abiertos a todo, no teníamos miedo a nada, éramos muy arriesgados. Si había en algunos lugares ahí, cerca de los ríos, había unas cuevas y nos gustaba irnos a meter a ver qué encontrábamos en las cuevas, y lo único que encontrábamos eran arañas. ¿Y no había murciélagos? Pues sí, sí había, pero pues no les teníamos miedo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Cuando estaba en bachillerato, la preparatoria, antes nomás eran 2 años de preparatoria, no eran 3 como ahora. Mi primer trabajo así muy serio fue que me nombraron presidente de la sociedad de alumnos y teníamos que conseguir dinero para hacer el baile de graduación. Compramos un carro fiado, un Mustang, y lo rifamos.
No lo tuvieron ustedes. No, porque no era de nosotros, era de la agencia nomás nos lo prestó. Y entonces nos dedicamos entre todos a vender boletos y todo eso. ¿Y quién se lo ganó? Nadie se lo ganó, porque el boleto que salió premiado no lo compró nadie. Lo compró una persona, pero esa persona no lo pagó. Entonces el boleto quedó a nombre de la sociedad de alumnos. Y se regresó el carro, se pagó lo que se tenía que pagar y con el resto pues logramos hacer alguna fiestecita. Ese fue mi primer trabajo. ¿Y qué pasó con el carro? ¿Lo regresaron? Lo regresamos a la agencia, porque eran muy caros para nosotros un carro en aquellos tiempos y todos jóvenes de 17 años, 18, pues éramos muy chicos. Okay. ¿Qué hacías para divertirte? De todo. Jugábamos básquetbol, jugábamos béisbol desde niños, que nos enseñaron a jugar el béisbol. Hicimos teatro, luego me metí a la estudiantina que se formó en la preparatoria. Tenía muchas cosas para divertirme. ¿Con todo te divertías? Sí, todo era muy bonito, pero también estudiábamos mucho porque los maestros eran muy difíciles, no se exigían demasiado. ¿Qué hiciste al terminar la escuela? Cuando terminé la escuela me casé y conseguí trabajo para poder salir adelante. Empecé a hacer mis laboratorios y comencé a crecer. ¿Cómo conociste a mi abuelita? En el trabajo, los dos trabajábamos en el Seguro Social, yo estaba por parte del sindicato del seguro y ella llegó como representante. La mandaron llamar porque tu abuelita tenía experiencia de hacer exámenes. Alguien la recomendó, le pidieron que se fuera a Zacatecas, pero esa aventura yo creo que más bien ella te la puede explicar mejor que yo. Pero yo ahí la conocí en el trabajo y ahí nos enamoramos, sobre todo yo. Ella no sé si hasta mucho después, pero en ese momento yo me enamoré. Y todavía sigo enamorado, fíjate. Qué bueno. Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué cosas recuerdas de tu boda? Tu tía Olga y Olguita, su hija, hicieron una gran comida en el Picacho. Y ahí festejamos la boda. Y nos la hicieron muy bonita, nos la pasamos muy a gusto, muy felices. Wow, qué bueno. ¿Cómo era tu papá cuando eras niño? Muy comprensivo, nunca sentí yo que nos pegara, que nos regañara. Hubo veces en que sí lo hacíamos enojar por las travesuras que hacíamos. ¿Cómo cuáles? En esa casa que te digo donde nos echábamos los brincos, Los colchones. en el segundo piso había un tubo del agua que se conectaba al tinaco, pero pasaba pasaba junto a la balaustrada o el pasillito que había ahí. Y nosotros vivíamos en las habitaciones de arriba. Y en lugar de bajar por las escaleras, nos íbamos por el tubo y nos deslizábamos hasta abajo. Mi papá nos veía y nos decía que no lo hiciéramos, que era muy peligroso. Pero pues orejones. Se llama así. Como una niña que yo conozco, que no digo quién es, y que no hace caso. Bueno, pues así éramos nosotros, que no hacíamos mucho caso de lo que nos decía. Y me acuerdo que tu bisabuelito decía que no lo hiciéramos porque los chiquitos también hacían lo mismo y tenía miedo de que alguno de ellos se cayera. Aquí viene lo maravilloso de eso. Tu tía Conchita, muy chiquita, yo creo que tendría unos 3, 4 años, la vio mi papá que se deslizó por el tubo. Conchita, chiquita. Y entonces, pues sí se molestó porque dijo, si ya les había dicho, ¿por qué no me hacen caso? Entonces se enojó y le dijo a la niña chiquita, venga para acá niña, pues que no entiende. Y se asustó Conchita y se fue corriendo y se subió otra vez. Y mi papá se subió detrás de ella. Pero ella llegó y se agarró del tubo y se bajó. Entonces se quedó arriba tu abuelito bien enojado y ya nomás le dio risa. Dijo, ay, qué niños. A mí lo que me dio más risa fue cuando Conchita se fue subiendo también. Sí, se subió corriendo porque el abuelito la iba a regañar. Y entonces de esa manera evitó el regaño, pero ya no lo volvió a hacer, ya no se volvió a deslizar después por ahí. Entendió y ya dijo, bueno, pues yo creo que a esa edad lo que nos interesa es más divertirnos, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo más difícil de ser padre? Bueno, pues como no tenemos ningún curso para ser padres, comete uno muchos errores. Y
cometes los errores porque no sabes cómo hacer las cosas y tal vez por intuición o por lo que oíste o por lo que leíste, pues tratas de hacerlo mejor. A veces funciona, a veces no funciona. Es muy difícil, muy difícil. Lo único que nos ayuda es el cariño que les tenemos a los hijos, porque es un cariño inconmensurable, un cariño sin egoísmos. Das todo lo que tienes para que los hijos sean mejores y traten de salir adelante. Pero en la vida pues hay una cosa que se llama albedrío. Albedrío es que cada quien escogemos lo que queremos, aunque a veces no sea lo más adecuado, pero lo hacemos así. Entonces lo único que trata uno es de darles a los hijos con qué defenderse en la vida, porque es muy difícil la vida. No es fácil. Y entre más preparado estés, entre más leas, entre más te prepares, entre más hagas, la vida se te hace un poco más fácil. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de ser papá? Verlos crecer, verlos cómo se van formando, verlos cómo caminan por lugares difíciles pero salen adelante. Todo eso es maravilloso. Y más cuando nos dan el fruto de los nietos, que son lo más maravilloso que existe después. ¿Cómo eran tus vacaciones? Todo el año han sido vacaciones. Siempre he sido muy feliz, muy tranquilo, muy a gusto. Y trato de que las vacaciones sean lo más maravilloso que haya. Bien. ¿Y tus fiestas favoritas? Pues todos con ustedes, con la familia. Esas fueron mis fiestas favoritas. ¿Cuál es el secreto para vivir tanto? Los que creemos en la forma de vida que nos inculcaron de niños, creer en la Virgen y en nuestro Señor Jesucristo, y que mi mamá era una ferviente admiradora de la Virgen de Guadalupe y de nuestro Señor Jesucristo, nos dio esa fe enorme, porque es una fe la que tú tienes. Y yo creo que teniendo la fe, lo único que haces es dejar en las manos de lo que crees. En este caso para mí es Dios. Creo en Él y Él es el que me da el tiempo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hago yo? Pues cuidarme. ¿Cómo me cuido? Pues tratando de no tomar cosas que me hagan daño, de no fumar, de no tomar vino para estar bien, de cuidar todo mi físico, haciendo algo de ejercicio, comiendo bien. Todo eso te va ayudando a ser mejor y a estar mejor cada día. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Por mis actos. Lo que hice lo vas a recordar y lo que no hice también lo vas a recordar. ¿Qué es lo que me gustaría que se acordaran ustedes? Pues nada más lo que siempre les he dicho. Prepárense, sean mejores, hagan las cosas de la mejor manera. Si algo no te gusta o no quieres, no lo hagas a los demás tampoco. Yo creo que ese es el mejor precepto que hay en la vida. ¿De qué cosas estás más orgulloso? En primer lugar de la familia, porque es un orgullo realmente tener a la familia como está ahorita. Saber que todos están bien, saber que todos están trabajando, saber que todos están saliendo adelante. Eso es lo más orgulloso para un padre, ver que todo ha funcionado no como uno quisiera, pero que todo está funcionando bien, a pesar de todo. ¿Qué te gustaría que dijera de ti a mis hijos? Pues más bien esa pregunta yo te la haría a ti. ¿Qué te gustaría a ti decirles a tus hijos de tu abuelo? Todo lo haces bien. Es muy bueno. Muchas gracias. Qué bonita niña. Y la última es, ¿cuál es la comida que no te gusta? Una vez probé los caracoles y no me gustaban. ¿En serio? Y no los volvería a comer nunca más. Okay. Gracias. Besito. Muchas gracias a ti, Renata. Espero que hayas aprendido algo.